El poder te lo ha dado Dios. Se lo dio a la iglesia. Le dijo a los discípulos: vayan al aposento alto y quédense allí, y no se muevan de ese lugar. Y ascendió él a los cielos y le dijo: quedaos aquí. Y se quedaron ahí. Pero había algo que tenían todos en común: un mismo sentir y un mismo pensar. Hechos 1:8. Y cuando estaban ahí, dice que vino un de repente. Un de repente va a suceder en la iglesia, un fluir o una manifestación del poder del Espíritu Santo. Va a fluir dentro de la iglesia cuando estemos todos en un solo pensar y en un solo sentir, como hemos venido esta noche. Si usted viene con una mentalidad, el pianista con otro, los servidores con otro, la Biblia con otro, los líderes con otro y las visitas no digamos, entonces vamos a terminar como la Torre de Babel, diciendo diferentes cosas. Y es lo que muchas veces pasa dentro de la iglesia. Papá dice algo, pero no oímos. La palabra de Dios dice algo, pero no entendemos, porque estamos hablando diferentes cosas. Dios quiere una iglesia unida, que piense en lo mismo, que determine hacer lo mismo, que obedezca en lo mismo. Y lo más importante que Jesús nos dejó y nos enseñó es que nosotros teníamos que predicar su evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, por todas las naciones. Fíjense que en este país es el país donde más fácil se le puede predicar a todas las naciones. En los países de nosotros, usted va a la iglesia, todos somos hondureños. Es esporádica la gente que se exagera. Pero aquí imagínense cuántas culturas habemos, cuántos países juntos sabemos. Entonces la palabra Dios la estaba dando para este tiempo. Y es lo que la iglesia aún todavía no hemos entendido. Pero hay algo más fuerte y más poderoso que lo que Jesús dijo en Mateo. Lo que la palabra está escrita. Ir y predicar el evangelio. Dijo: sanarán los enfermos, echarán fuera demonios en mi nombre. O es decir, cuando digo mi reino se ha acercado, es porque en la iglesia debe de haber manifestación de su poder y de su Espíritu Santo. Y la iglesia hoy en día opera en ir y predicar el evangelio. Muy bonita prédica, muy bonito mensaje, muy bien diseñado, hermenéutica, homilética, y todo lo hacemos muy cuadradito. Pero cuando viene la manifestación del Espíritu Santo, ponemos un stop, que no haya mucho relajo. ¡Qué locura! Están negando lo que Jesús dijo. Jesús dijo: y mayores cosas harán ustedes. Mayores cosas harán ustedes. Entonces dígame, si Jesús le dijo a aquel gadareno que esos espíritus inmundos salieran fuera, ¿y para dónde se metieron? ¿Pidieron dónde entrar? En los cerdos. ¿Por qué pidieron entrar a los cerdos los espíritus inmundos? Porque necesitan sangre caliente. Hello. Las hordas demoníacas caminan en los aires. Las potestades gobiernan los aires.
Pero los espíritus inmundos habitan en el ser humano. En la mente, atan la mente y el corazón. Esta semana nos estábamos viendo un documental donde uno de los pastores jovencito, un pastor de una iglesia americana, se suicidó con 30 años, 2 niños y una esposa preciosa y maravillosa. Estaba en el ministerio. Y no vamos a entrar en esos detalles. Pero hay potestades que gobiernan la mente del ser humano. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y esas se llaman maldiciones generacionales. La gente no lo quiere entender de esta manera. Pero los que conocemos la revelación y la manifestación del poder, sabemos cómo operan esos espíritus inmundos. Pero cuando Jesús le da pautas a los discípulos, les enseña, primero, les enseña. Él fue el maestro. Él fue el modelo a seguir para la humanidad completa. Después manifiesta la autoridad. Escucha bien, manifestó la autoridad que el Padre le había dado. No se le da en ese momento a los discípulos. Solo les dijo: si ustedes obedecen, va a llegar el momento en que ustedes lo recibirán. Y no fue hasta que Él asciende a los cielos y baja ese poder sobrenatural y embiste a los discípulos en ese momento crucial e histórico para la iglesia. Y ahí es donde comienza la iglesia primitiva, con una manifestación de poder y de gloria. Comienza Pedro, comienza Esteban, comienzan todos a hacer milagros. Se sanaban los enfermos, echaban fuera demonios. Porque cuando llega el poder de Dios, hay evidencia, y ese es el testimonio de los cristianos. El poder de Dios tiene que ser el testimonio más grande y fuerte que tú debes tener para poder evangelizar, para poder ir y hablarle a otros que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura. ¿Por qué Dios primero lo hace en ti? Para que sea evidente y nadie te cuente. Y no digas boberías. No lo digas porque lo oíste de otros, sino da tu propio testimonio. De allí me sacó Dios. Esto hizo Dios. Ayer y hoy hemos estado oyendo testimonios poderosos. Hoy esta mañana yo he escuchado un testimonio poderoso que sucedió en el campamento, que déjeme decirle que mi corazón lloró y yo decía: vale la pena. Vale la pena intentar apartar a la iglesia para que tenga un tiempo de comunión con Dios. Y la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis 12, se me fue. Entonces oí una gran voz del cielo, esto lo dice Juan: ahora he venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cómo? El que sigue, 11. Y ellos le han vencido, escucha bien, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Volvámonos
vámonos al 10. Hay un espíritu inmundo que está siempre acechándote. Pero dice Juan, yo lo vi. Escucha bien esto. Juan está viendo una visión ahí. Y dice, yo lo vi. Cuando el reino de Dios llegó y la autoridad de Cristo, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y clamas la sangre del Cordero de Dios, es erradicada de ti el pecado, la culpa, la manipulación. Por eso el enemigo no puede volver a traerte el pasado a memoria. Pero es que habemos mucho que nos encanta y lo apapachamos, danzamos. Oh, si él me amara como el otro me amó. Oh, si yo tuviera lo que yo tuve antes, si yo viviera allá donde estaba antes, ¿por qué tú te quedaste allá? ¿Y por qué no te quedaste con el otro, con la otra? Porque el espíritu inmundo, acusador, el espíritu acusador no te deja tener paz. Cuando tú estás viviendo una circunstancia difícil, te vas a tomar de la mano de Dios, y por difícil que sea tu caminar, tú vas a encontrar paz en medio de la tormenta. Va a haber salida para todas las circunstancias de tu vida. Dice, y el espíritu y la autoridad de Cristo los lanzó. O sea, que está gobernando tu vida hoy, que tú no lo puedes mandar lejos de ti. ¿Qué está gobernando tu mente hoy, que tú no le puedes decir, sabes qué, apártate de mí? En mi mente no hay cabida solo para la presencia de Dios, para la palabra de Dios, para la revelación de Dios. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros no estamos viviendo el testimonio a diario. Porque cuando tú vives el testimonio de Cristo a diario en tu vida, cada vez que el enemigo quiera venir a distraerte, tú vas a ver la cruz. Él murió por mí, yo no puedo pecar. Él pagó por mí, yo soy su hija, yo soy su hijo. Él fue vituperado por mí. ¿Cómo yo voy a retroceder? Mira la cruz cada vez que quieras retroceder hacia atrás. Pero te peñisqué. Ay, no voy a la iglesia porque la pastora me peñiscó, me miró mal. Yo no pagué en la cruz del Calvario por tu vida, chiquito. Ni te vas a salvar por mí. Te vas a salvar porque crees en el Cristo de la gloria. El que murió y resucitó se llama Cristo Jesús. Así que no idolatres, hombre, honralo, sí. Pero el único que ha pagado el precio. Mi mamá no va a la iglesia, por eso yo no voy. Tu mamá se va a ir al infierno y te vas a ir tú también con ella. Hermana, es que no voy a la iglesia porque los niños no van a la iglesia, no les gusta la iglesia. ¿Cuántos años tienen los niños? 8 años y 9, imagínate tú. Y no los puedes traer a la iglesia todavía. Yo te cuento cuando tengan 14, 18 y 20. Te van a decir, siéntate y acuéstate, y ahí te vas a sentar y ahí te vas a tener que acostar. Porque tú le diste autoridad. Tienes que vivir en el testimonio de Cristo. Cristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Cristo murió y resucitó para que fuésemos libres. Él vino para sostener un avivamiento espiritual en nuestra vida. El avivamiento no está en la iglesia. El fuego del Espíritu Santo no se manifiesta en una iglesia. Yo aquí vengo a las 3 de la mañana, yo aquí vengo a las 10 de la noche, yo que vengo a las 3 de la tarde y abro la puerta y esta es una casa. Pero la manifestación y el poder de Dios se activa cuando tú comienzas a adorar, a bendecir y a glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú no creas que esas sillas están danzando todo el día mientras tú estás durmiendo. No. Josué
avivamiento. Sos tú el que tienes que provocar la manifestación de los milagros, del poder sobrenatural. Que la gente oiga, que la gente se salve, que la gente se sane. ¿Cómo? Hablando el testimonio de lo que hizo Jesús. No hay mejor cosa. Y de lo que hizo Él en tu vida. Son dos cosas que, ¿para qué no necesitas aprenderte la Biblia? No, estudia, lejos, si no va a decir después que la pastora dijo que no me tengo que leer la Biblia. No, la Biblia léela. Pero cuando tú encuentres una vida y tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, tú vas a sentir compasión como la tuvo en Cristo. Que hay ese mismo sentir, Padre, en los corazones. O es que nunca te ha pasado que has visto una persona y te sentís como que, oh my God, pobrecita, oh, lo que está pasando. Y hay alguna fuerza dentro de ti que no te deja hasta que tú vas y tú abrazas a aquella persona o le hablas a aquella persona. Esa es la evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Y dice en el versículo 11: por el poder del testimonio. ¿Qué es testimonio? Evidencia de algo que Dios hizo o que tú sabes. A ti te llaman a una corte y dicen, vamos a tomar su testimonio. Tú no puedes ir a hablar falsedad, porque te pueden condenar. O decir que el testimonio tiene que ser verdadero y real. Jesús murió y resucitó, y eso es evidente. Así tiene que ser tu vida. El poder de Dios en ti tiene que ser evidente. El poder de este testimonio libera al cautivo. Una palabra que tú le des puede romper cadenas. Cuando tú das testimonio, le quitas la autoridad que le diste a Satanás y vuelves a tu estado original. Porque tú dices, oh, yo antes era esto, pero ahora Cristo vino a mi vida y soy una nueva criatura. Él me lavó con su sangre preciosa y me ha perdonado. Entonces mira, aplastas a Satanás. Cuando tú haces las cosas del mundo, tú le autorizas a Satanás: empodérate sobre mí, haz de mí lo que quieras, porque yo te doy permiso, yo te estoy dando acceso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que como padres le abrimos las puertas a Satanás y le entregamos a nuestros hijos. Que como esposas abrimos las puertas a Satanás y le entregamos la vida de nuestro matrimonio, nuestra relación. Y eso es algo que usted y yo necesitamos tener muy presente. Que el espíritu inmundo siempre va a andar buscando cómo acusarnos. Pero recuerde que Cristo vino para hacernos libres. Él rompe toda cautividad. Él rompe todo aquello que ha estado allí gobernando tu mente y tu corazón. El poder del testimonio. El testimonio abre portales de bendición a tu vida. Cuando tú dices, Padre, tú eres el que suples todas mis necesidades. Papá, tú abres la ventana de los cielos sobre mi casa. Que tu lluvia caiga sobre mí. Trae rocío fresco sobre mi cuerpo. Trae sanidad sobre mi vida. Y el Espíritu de Dios viene y trae ese poder sanador. Ese bálsamo, ese ungüento a tu vida. Te sana. ¿Para qué? Para que tú des testimonio de que Él aún todavía sigue sanando. Él aún todavía sigue libertando. Él aún todavía sigue haciendo milagros y prodigios. Sabes que cuando tú testificas, tú le recuerdas la derrota. Tú le recuerdas la derrota al diablo. Y cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho, nosotros regresamos
a ese primer lugar en donde Él hizo el milagro. Volvemos a ese milagro, a ese lugar, volvemos a ese encuentro con Jesús. Entonces es una manifestación, es un fluir del Espíritu que está en ti. ¿Cuánto tiempo pasó? No importa cuánto tiempo pasó. Yo cada vez que voy a predicar, yo cada vez que me invitan a predicar, yo doy el testimonio de cómo Cristo me sanó a mí de lupus. Y ya vamos para 17 años, hermano. ¿Sí? Y me dieron solo 6 meses de vida. Y eso solo lo pudo hacer Él, más nadie. Dios sigue manifestando su poder y su gracia. Y el portador de ese poder y de esa gracia tienes que ser tú y yo. Tenemos que seguir hablando. ¿Cómo vamos a convencer al mundo diciéndole, ay, es que mire lo que me pasa, ay, es que no, lloriqueando no, mi amado hermano? Sacúdete en el nombre de Jesús y declara: Cristo es mi libertador, Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, Él es todo para mí. Romanos 10:14 dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo se salvará la gente si no hay quien les hable? Usted viene a la iglesia, recibe, se goza, danzó, cantó para Cristo y cataramazó, catarabaya, parecemos metralleta en la iglesia. Y fuera, nadie sabe que somos cristianos. Y tenemos gente alrededor deprimida, tenemos gente alrededor en nuestro trabajo que se está cortando las venas, que se está muriendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? A través del poder del testimonio ellos creerán. Cuando tú digas: Él me sacó de la droga, Él me sacó del alcoholismo, Él me sacó de la prostitución, Él me sacó del hurto, del robo, Él me libertó de toda enfermedad. Tú puedes decir: Cristo lo puede hacer en ti. Si lo hizo una vez, Él lo hará otra vez. Si lo hizo en mi vida, lo hará en tu vida. El poder del testimonio. No podemos callar lo que Cristo ha hecho. Tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que contar las buenas nuevas de salvación. Jesús sanaba y le decía: pero cállate, no le cuentes a nadie. ¿Y qué es lo primero que hacía? A correr y a contar. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento en nuestros corazones cuando Cristo hace algo. Cuando tú das tu testimonio, vas a poner fe en la gente. Se va a acrecentar. Por el oír viene la fe. ¿El oír qué? La palabra. ¿Cuáles son los propósitos? Es proclamar el reino. Su palabra dice que nosotros somos luz a este mundo y somos sal a esta tierra. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora yo te pregunto: ¿qué anuncias? Estoy peleando con mi esposo, me voy a divorciar. Mis hijos están en derrota. Mi hija está aquí. El pastor está acá. No, fuimos creados para anunciar las buenas nuevas de salvación, para traer buenas noticias, pues, para contar lo bueno que Dios ha sido con vosotros. 2, necesitamos, uno de los propósitos es hacer discípulos a todas las naciones. Hablábamos anoche con alguien y le decíamos: cuando nosotros nos vamos de la iglesia, sea a predicar, sea de vacaciones, ¿sabe qué? Aquí nada se para, porque aquí hay discípulos, aquí hay hombres y mujeres formadas para seguir acrecentando el reino de Dios, porque el reino de Dios no tiene apellido ni sello. Lo hizo Cristo. Él vino y los libró y nos capacitó a todos. Pero tú y yo tenemos que seguir formándonos cada día. Tú tienes que formar tus discípulos en tu casa de paz. Pero si solo tú estás ahí como taca, 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 no.
No solo seas oidor, seas hacedor de la palabra. Tienes que hacer, tú tienes que tener, tienes que multiplicarte en otro. Si eres una buena oradora, multiplícate en otra adoradora. Si eres un buen servidor, multiplícate en otro buen servidor. Si eres una persona que predica la palabra, multiplícate. Si eres un evangelista, multiplícate en otro. ¿Para qué? Para que nunca cese ni falle el reino. Manifestar la autoridad y el poder del reino es uno de los propósitos del testimonio. Tenemos derecho legal, la iglesia tiene derecho legal para actuar y ejercer el poder divino para que se cumpla la misión y el propósito que Dios ha asignado para tu vida. ¿Por qué muchos no podemos ver cumplido el propósito a lo que hemos sido llamados? Porque todavía no hemos identificado ni siquiera a lo que hemos sido llamados. Porque Dios lo designó, lo asignó en un momento a nuestra vida, pero nosotros nos olvidamos y seguimos viviendo la vida que nosotros queremos. Expandir el reino de Dios en la tierra, fructificar y multiplicarse, Génesis 1:28. Ese es el propósito de nosotros contar las buenas nuevas de salvación y dar nuestro testimonio, de que otras vidas vengan y escuchen la palabra de Dios, que puedan saborear la manifestación del poder de Dios. ¿Acaso no te gozas tú en la presencia de Dios? Fíjate qué llenura la que acaba de haber ahorita, qué derroche de presencia. Pero ¿qué necesita Dios? Que tú se lo des a alguien, que lo compartas con alguien más. Amén. Proclamando la palabra de Dios. Hay tres cosas, mira. Hay tres cosas de las cuales nosotros podemos expandir el reino de Dios. Y yo quiero que me pongas atención en esto, porque si no, no vas a captarlo. Hay maneras como nosotros podemos expandir el reino de Dios, y eso es lo que muchas veces sucede. Número uno, lo podemos hacer como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba la palabra, agarrote limpio, mi amigo. Si yo le digo así como le decía a él, se me van toditos y me quedo solitario. ¿Sí? Él era a rajatabla, como decimos. Y lo que él dijo se manifestó, o decir, la palabra que él declaró, así fue. Él dijo: detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno ni siquiera de amarrar la correa de sus zapatos. Y él está hablando del Mesías. Pero mira, él no hizo ninguna manifestación de milagros, no hizo ninguna, solo dio la palabra. Y esa puede ser una de las maneras como tú puedes hablar al reino. Lo puedes hacer. Predicar con demostración. Jesús lo enseñó. En Mateo 12:28 nosotros vemos cómo Jesús echaba fuera demonios, sanaba a la gente, la libertaba y les enseñaba. Tú lo puedes hacer con demostración, porque Él dijo: y mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Y en 1 de Juan 3:8 lo podemos hacer como con violencia. ¿Cómo con violencia? Con poder y autoridad para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con ayuno y oración. El viento sopla, el 3, sí, 1 de Juan, hija, es. Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces tú decides cómo lo quieres hacer, pero lo importante es que tú lo hagas. ¿Qué va a pasar? Tú lo puedes hacer como Juan el Bautista. Vuélvete un erudito, habla la palabra, da la palabra, y la palabra es la palabra y nunca volverá vacía. Lo puedes hacer con manifestación como lo hizo el Señor Jesús, o lo puedes hacer con violencia, arrebatando y deshaciendo. El que practica el pecado es
del diablo. Pero para poder deshacer las obras del diablo, para poder ver la manifestación que usted vio en este momento, tienes que tener poder y autoridad. Y eso no se gana con una noche de oración. Eso no se gana, no lo vas a adquirir con un día que vengas a la casa de Dios. Eso tiene que ser un estilo de vida en ti. Ayuno, oración, palabra, búsqueda, sumisión, apartarte del pecado, porque si no dice, los que practican el pecado son hijos del diablo. Y aquí habemos de todo, con el perdón. Pero vemos gente que aún todavía estamos practicando el pecado y estamos con un pie en la iglesia y otro en el mundo, uno en la iglesia y otro en el mundo, porque no nos decidimos. No nos decidimos a dejar las cosas del mundo, porque son atractivas, porque te llenan, porque te hacen sentir importante, porque crees que los amigos te abren cancha cuando tú entras. No, el que te abre cancha es el diablo, porque él lo único que quiere es matarte y destruirte. Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Satanás vino para robar y para matar. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. O somos hijos de Dios y anunciamos las buenas nuevas de salvación, o nos vamos de farra de una buena vez. Pero ya no juguemos, porque Cristo pronto viene. Y Él no viene por una iglesia mediocre ni a medias. Él no viene por cristianitos sancochaditos. Él viene por hombres y mujeres que se paren en la brecha, que le digan no al pecado y que le digan sí a Cristo, que le digan esta carne te sujetas. El hombre y la mujer de Dios tienen que ser un hombre y una mujer decidido. Busca las cosas del reino, busca las cosas que sean eternas y no perecederas. Allá afuera te van a dar muchas cosas bonitas y te van a cantar bonitas cositas al oído, y le vas a empezar a hacer tilín, 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 y con ese tilín te vas a quemar, porque lo único que quiere Satanás es destruirnos. Nuestra niñez la estamos perdiendo, pueblo de Dios. Nuestra juventud la estamos perdiendo, pueblo de Dios. Pregúntele al que está a su lado, pregúntele. ¿A qué hora se levanta tu mami contigo, mi hijo, a orar? Los niños no mienten. Van a decir, ¿y eso qué es? ¿Qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? No hay altar en los hogares, pero sí tenemos una plasma. No, y si no, mírenlos cómo están de bobos ahí abajo todos. Mírenlos ahí. Y el niño no tiene para comprarse un celular, usted se lo compra. El niño no tiene para un videojuego, usted se lo compra. El enemigo nos está destruyendo las familias, iglesia. Y por eso muchas veces nos vemos en decadencia, por falta de poder y autoridad, por falta de fidelidad. En la iglesia debe de haber altar, debe de haber quebrantamiento, hermano, en la presencia de Dios. Iglesia, despierta. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Nunca es tarde. Mi hijo se me fue al mundo a los 17 años. Pero ¿sabes qué? Gemí, lloré, ayuné y hoy tengo la victoria. Nunca es tarde. No abandones a los tuyos. Tómalos en el hueco de tu mano. No es lo que Satanás ha querido hacer con ellos, es lo que Dios declaró sobre la vida de ellos. El enemigo quiso destruir a mis hijas a pesar de la rectitud
la batalla. No dejes que te roben tus hijos. No dejes que te roben tus nietos. Levantémonos en oración. Levantémonos en un clamor fuerte. Y digámosle no al pecado. Digámosle no a Satanás. Tú no tomas posesión de mi familia. Tú no tomas posesión de mi finanza. Nada de lo que es tuyo le pertenece a Satanás. Todo te lo ha dado Dios. Pero parece que nosotros vivimos peleando con el diablo. ¿Sabes por qué vivimos peleando con el diablo? Porque no somos obedientes a Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, nosotros sabemos que Satanás no tiene nada que ver con nosotros. Él va a andar como ladrón rugiente, mas no te tocará. Ponte sobre tu pie.